Hey banda, ¿cómo están? 140 Backspin desde la cabina. Welcome to the Hand para Pelayo Productions. ¡Hemos vuelto! Bueno, como nos habíamos quedado en el video pasado, vamos a abordar en esta ocasión, siguiendo, o sea, sin perder la línea de los diferentes elementos que llegaron, los productos, estos sintetizadores, estas cajas de ritmos que llegaron aquí a América. Mencionabas que eran como especie de despojos, ¿no? Como basura, porque incluso eran muy baratos conseguirlos. Claro, estamos hablando de baratos en mismo Estados Unidos, ¿no? Incluso Canadá. Pero México y en América Latina, pues siempre han sido un tanto alejados del Vox Populi, ¿no? Siempre ha sido un tanto para otros niveles económicos. Pero vámonos al tema. Venga, vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. En Estados Unidos recordemos que la música electrónica, principalmente el techno, no tanto así el house, pero sí el techno, que fue uno de los representantes, o ha sido o seguirá siendo de los representantes más duros que tiene la música electrónica americana, continente americano, ¿no? Específicamente en Detroit. Nace dentro de un contexto de pobreza, nace en un contexto de absoluta rebeldía, nace en un contexto de una ciudad que está en decadencia, una economía mala, inestable, incluso socialmente, hablando de seguridad, muy inestable. Es en ese contexto donde los jóvenes quieren otra cosa, no quieren salir de lo que sus padres han escuchado y seguirán escuchando, y quieren otra forma de distraerse, ya no les gusta lo que en su momento hay. Llegan estos elementos, hay gente, estos chicos que descubren, sacan, ponen en su mesa y empiezan a experimentar. Y ese es el sonido particular de esas épocas que hay que poner mucha atención, ¿no? Entonces, no sé si por ejemplo el capitán allá en la cabina, atrás de cámaras, nos pudiera poner un ejemplo. Diablo, qué difícil me la pusiste. De cómo sonaban en esas épocas estas máquinas, ¿no? Que es la raíz de la música electrónica y del techno de Detroit. Y nos daremos cuenta que hay sonidos que son muy característicos, y que los claps hoy en día, 2026, siguen sonando, y hay algunos bajos que siguen siendo frecuentados por los productores, y eso le empieza a dar una característica, una personalidad a ese género. Y es en ese contexto donde crece el techno. Sigan bien. Ahora, si de ahí nos vamos, ¿no? Pum, creo que eso lo habíamos comentado en el video pasado, de cómo en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial,
creo que por ahí pudiéramos especificar más el dato, pero sí, seguramente antes de la Segunda Guerra Mundial ya se experimentaba con elementos electrónicos. Por ejemplo, la música concreta, ¿no? Que era experimentar con sonidos de diferentes cosas, grabarlos, reproducirlos en loop, alterar esa grabación, y además de forma electrónica se hacían estudios de cómo se podía alterar esa electricidad, esas ondas, y generar, obtener a través de esa modificación un sonido específico, una nota en especial. Y entonces ahí empieza pues es que tenemos a muchos exponentes, tenemos a Peter Manluck, tenemos a Klaus Schulze, y tenemos a ponentes como Isao Tomita y algunos otros, ¿no? Yo diría que muchos más. Por ahí están los incipientes Kraftwerk, el Popol Vuh con el Kraftrock, que empezaban a tener contacto con estas cosas, incluso, ¿por qué no?, el Future Son of London, ¿no? Y incluso el Goa Hill, que ya estaba en la India, en la isla de Goa, y experimentando con ciertas cosas. Y entonces en Europa la música electrónica, su contexto es otro, su contexto es de estudio, su contexto es de un laboratorio, su contexto es intelectual. Y bueno, ya después viene este gran rompimiento que es la Segunda Guerra Mundial. Todo esto se interrumpe y viene a renacer con fuerza después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí donde estos experimentos renacen, estos aparatos empiezan a viajar en el mundo. Hay gente que en América los quiere experimentar con esto, pero es en Europa donde de esta manera nace la música electrónica. Nace de una necesidad intelectual, nace de una necesidad científica, nace de un contexto diferente a lo que ocurre en América. Si bien también los jóvenes quieren un sonido nuevo que los identifique, que eso pudiera ser algo que los hace igual, ¿no? Los jóvenes que quieren algo nuevo y empiezan a experimentar, es eso, hasta ahí, ese punto, lo que los hace iguales. Pero la manera de exponerlo es muy diferente. Y entonces se cierra el círculo y podemos empezar a observar cómo se comienzan a mezclar. Una mezcla viene con el famoso Afrika Bambaataa y Kraftwerk, ¿no? Ambos tienen visitas, ambos intercambian información, ambos se llevan información y cada quien la vacía en su laboratorio. Ya en esa época estaban los DJs, el hip hop, ¿no? Las líricas, y se empiezan a combinar un poco con las bases rítmicas del techno, y entonces empieza a sonar y se empiezan a fusionar, y por allá en Europa empiezan a hacer más en el trance, ¿no? Y ya empiezan a tener una idea más concreta de hacia dónde quieren ir y hacia dónde quieren llegar y qué quieren hacer sentir a la gente, porque eso es lo que lo hace artístico, eso es lo que lo caracteriza a los europeos que generan este tipo de música, que lo llegan a hacer artístico porque hacen que la gente, el espectador, se envuelva en una atmósfera y genere ciertos sentimientos, lo hace introspectivo. Esto en América pues es totalmente trance, ¿no? Es estar la repetición del loop, ta, 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 y te hace entrar en un estado de trance hipnótico, más el baile, porque quiero decirles, como siempre lo he dicho, que al principio en América las drogas no eran frecuentes. Es más, ni el alcohol, porque la gente luego era tan pobre que no podía comprar alcohol para las fiestas. Con trabajos compraba tabaco, agua y bailar. Y en Europa, bueno, pues no necesariamente era muy frecuente el uso de drogas. Pero así nace en cada uno de estos contextos la música electrónica, y de ahí nos vamos a ir para adelante. Yo creo que aquí lo vamos a dejar.
vámonos por otro video que explique un poquito más los nacimientos de la música electrónica, ya no tan clavado en este pedo de que cómo va y el género tal y este género otro y los beats y bla 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 bla. De forma general, entendamos la música electrónica, su contexto, identifiquémonos con la música electrónica y hay que aprender a apreciarla. 140 Backspin, desde la cabina Welcome to the Hell para Pelayo Productions. Nos vemos, banda.